El día de hoy entonces vamos a concluir con la unidad 2 y teníamos pendientes entonces un par de protozoosis y bueno, una de esas es Neospora caninum, causante de la enfermedad neosporosis, que es un parásito, un protozoario intracelular obligado de ciclo indirecto. Como es de ciclo indirecto, entonces ya estamos hablando de dos hospederos en este caso vertebrados. Uno es el perro y uno es el bovino. Entonces, bueno, se le llama Neospora caninum porque está presente en el hospedero definitivo, que son los cánidos, pero las fases, en este caso del hospedero intermediario, la reproducción asexual se lleva a cabo en el ganado bovino principalmente. Es una enfermedad sumamente relevante. ¿Por qué? Porque provoca fallas en la fertilidad. Y entonces las vacas, pues a diferencia de lo que vemos en las caricaturas, pues no se tienen de mascota, no se tienen para verlas porque están bonitas, se tienen para producir. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hay repetición de celos, cuando ya hay retenciones placentarias, cuando hay incluso abortos? Pues son animales que es dinero tirado, ¿no? Se va completamente el dinero a las cloacas. Entonces, esta enfermedad ha estado causando muchísimos problemas reproductivos en México y el problema es que no hay un tratamiento eficaz y el diagnóstico llega a ser complicado. Y bueno, por eso se incluyó en el programa. El hospedero definitivo, donde se lleva a cabo la reproducción sexual, es el perro y los intermediarios son principalmente los bovinos, aunque hay otros hospederos y incluidos otros rumiantes, incluso gatos y ratones, pero aquí nos vamos a enfocar en los hospederos intermediarios bovinos. Esta enfermedad se debe a la presencia de perros en donde están los bovinos, ¿no? Esto es muy común, sobre todo, pues en lugares donde no hay controles en los establos, lugares donde pues se tienen perros incluso para ayudar a que no entre fauna nociva o coyotes o perros ferales a comerse los becerros, a robarse bueno, ahí a las crías de los bovinos. Entonces se auxilian muchos ganaderos con los perros, pero el problema es que pues el perro es el hospedero definitivo y esto va a ser un ciclo de nunca acabar. Por otro lado, pues hay perros que tienen funciones de pastoreo, ¿no? Hay muchas razas que se usan para poder manejar al ganado y por lo tanto, pues es difícil decirle a los productores deshágase del perro. Es lo común. Para acabar con neosporosis hay que deshacerse del hospedero definitivo, pero muchas veces, insisto, o sea, se auxilian con los perros incluso por seguridad, por protección, porque hay jaurías enormes de perros ferales que entran a los lugares a robarse las crías, ¿no? A matar a las crías. Y pues también acuérdense que todavía existe el cuatrerismo, ¿no? Incluso hubo un caso muy sonado en el centro de enseñanza de Tequisquiapa, ¿no? Que entraron y se llevaron ganado de registro. Entonces, pues siguen existiendo los cuatreros, ¿no? Entonces, el robo de ganado, pues muchos que hacen, pues se auxilian con perros, ¿no? Ya que no pueden tener cercos eléctricos, no pueden tener sofisticados sistemas de seguridad o videovigilancia, y pues tienen ahí un montón de perros. Y ahí es donde vamos a ver más neosporosis. Vemos que es muy común tener perros cerca del ganado bovino. Y bueno, hay los estadios infectantes, por ejemplo, para los bovinos son los oquistes esporulados de Neospora caninum y en el caso de tanto bovinos como perros son taquizoitos y bradyzoitos, es decir, los perros comen los quistes tisulares que están bueno, perdón por la redundancia, en los tejidos bovinos, ¿no? Que están infectados con Neospora. Entonces, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, hay un aborto, pues ya ni modo, ahí sale un animal muerto y pues muchas veces para no hacer el proceso de incineración o toda la disposición de cadáveres como debe hacerse, pues muchos ganaderos que hacen le avientan a los perros que está ahí el cadáver, ¿no? Del animal que nació muerto y se está entonces perpetuando el ciclo. Entonces es un problemota el control de neosporosis cuando hay perros en los establos. En los perros se lleva a cabo la reproducción sexual y en el ambiente se lleva a cabo la esporulación. Finalmente es un apicomplejo, es una coccidia, Neospora es toda una coccidia. Y después, bueno, ya se forma la fase infectante, que
pues acuérdense, es muy parecida a Toxoplasma, Isospora, Cistoisospora, que es ingerida por los hospederos intermediarios y en ellos se lleva a cabo la reproducción asexual. Es un parásito que, como vemos, se puede transmitir de manera horizontal o de manera vertical, es transplacentario, y aquí es cuando causa los problemas reproductivos. Y esto es la relevancia de Neospora, la transmisión vertical. Entonces es un parásito adaptado a un ciclo de 2 hospederos y sobre todo una transmisión vertical. Es de los más evolucionados en el sentido de que asegura su perpetuidad. Bueno, aquí ya nuevamente tenemos la transmisión vertical, pero también existe de manera exógena, de manera endógena, cuando el perro pues ingiere los quistes en el feto abortado, y de manera endógena es cuando se pasa de la madre al hijo a través de la placenta. Entonces, Neospora está buscando cómo llegar, ¿no? Ya sea vertical o horizontalmente. Está buscando cómo llegar al siguiente hospedero. Es bastante astuto este parásito para lograrlo. Bueno, hay 2 modelos, lo acabamos de ver, que es la transmisión horizontal. Cuando hay una contaminación de oquistes esporulados en el ambiente, tienen que estar esporulados forzosamente y esto es ingerido por las vacas. Y posteriormente se transmite la infección al feto, pero pues también tenemos la transmisión vertical, ¿no? Que es la transmisión transplacentaria. En México vemos que es severa la seroprevalencia, y eso que pues no es una enfermedad de reporte obligatorio, entonces debe estar sumamente subdiagnosticada, porque se necesita un kit de ELISA que esté bien estandarizado para poder hacer el diagnóstico de Neospora, y no en todos lados lo hacen. Por lo tanto, esto seguramente está por debajo de las cifras reales. Y pues hay muchos estudios para hacer técnicas de diagnóstico más rápidas, más disponibles, y poder saber si en realidad tenemos 5 de cada 10 bovinos con Neospora o en realidad es mayor esta seroprevalencia. Por lo tanto, bueno, esta es la importancia, la transmisión vertical, ¿no? Pues aquí lo que se menciona de todos los expertos es que por cada perro que hay, el riesgo de aborto de las vacas aumenta casi 3 veces, ¿no? Entonces, se hicieron ahí unos estudios de razón de momios y vieron que cada perro que hay en el establo, en los corrales, en los potreros, hay 3 veces más probabilidad o más riesgo, mejor dicho, hay 3 veces más riesgo de que la vaca aborte. O sea, más perros, más riesgo. Y por otro lado, Neospora caninum tiene una variabilidad genética enorme. Entonces hay muchísimos aislados, muchísimos genotipos de Neospora caninum adaptados a aves, a reptiles, a perros, a gatos, a otros rumiantes, y por lo tanto esa variabilidad genética es una gran ventaja para el parásito porque le permite adaptarse a distintos nichos ecológicos. ¿Qué provoca en los perros? A veces ni siquiera se nota en los perros, ¿no? Entonces, pues se puede llegar a ver el perro saludable, sobre todo los adultos, pero bueno, a veces en cachorros, pues puede llegar a presentarse la neosporosis neonatal, ¿no? Entonces, pues puede haber algunos problemas musculares principalmente. Eso se puede ver a la palpación de los músculos lumbares o los cuádriceps, cabeza, cuello, y puede haber alteraciones oculares y disfagia. Pero bueno, todo esto tiene que ver también con el sistema inmune del perro. A veces el perro está bien alimentado y pues llega a pasar incluso desapercibida o a hacer una neosporosis subclínica. En perros mucho más grandes se llegan a describir en algunas publicaciones miocarditis, neumonía, pancreatitis. Entonces, bueno, finalmente es un agente que causa una inflamación que tiende a la cronicidad. Entonces, pues sí llega a durar mucho la persistencia del parásito en el organismo del hospedero definitivo, en este caso el perro. En cachorros puede llegar a causarse parálisis que puede llegar a ser letal, y pues generalmente varios miembros de una sola camada pueden estar afectados. De ahí la importancia que las desparasitaciones en perros sean parejitas. O sea, si ustedes hacen una prueba y dicen, no, pues nada más salió positivo a este perro y los demás no, hay que tratarlos absolutamente a todos. No es como en los rumiantes, que únicamente tratamos a los necesarios, selectivamente. En perros hay que tratar a todos, estén o no positivos. ¿Por qué? Por este tipo de riesgos, ¿no? Que a lo mejor pues fue un falso negativo, posiblemente, o bien pues son tan severas las consecuencias de la neosporosis que mejor vamos a dar el tratamiento.
Y por otro lado, ya más adelante veremos enfermedades zoonóticas que transmiten los perros y por eso es necesario tratarlos a todos. En el caso de los bovinos, pues lo más relevante, los abortos, que van desde los 3 meses hasta incluso el tercer tercio de la gestación. Y pues bueno, ya si hubo aborto, pues ya se sabe que esa vaca se va al rastro. Pero ¿qué pasa con las que tienen retención placentaria, repetición de celos, reabsorción embrionaria? Pues no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, pues la vaca, ya sea que es montada o inseminada, estamos gastando en pipetas de inseminación, en el técnico que la administra, y la vaca no queda gestante. En realidad sí quedó gestante, pero tuvo una reabsorción embrionaria y no nos dimos cuenta. Entonces, pues llega a causar esos problemas, infertilidad, y puede haber pues animales que nacen muertos o pueden llegar a nacer con alteraciones neurológicas como parálisis, encefalomielitis, y bueno, ahí además de que ya ese becerro pues no funciona y el ganadero va a tener que gastar pues en algún método pues, de cómo matar a ese animal, ¿no? ¿Para qué va a querer criar un becerro que pues está paralítico, ¿no? Entonces, si bien le va, tiene una pistola de émbolo oculto y hay lo de huella, ¿no? Entonces muere se desangra el animal, pero pues no todos tienen la de émbolo oculto, entonces, ¿qué va a hacer? Pues un balazo o a ver qué hace el ganadero para no tener ahí un becerro paralítico o con encefalomielitis esperando a que muera solito. Y todo eso implica gastos, todo eso implica disposición de los cadáveres y por todos lados estamos viendo que Neospora causa pérdidas. En terneros que llegan a nacer vivos puede haber signos neuromusculares, puede haber debilidad para levantarse, se ven las extremidades extendidas como si tuviera tétanos, entonces ahí hay que hacer diferenciales, ¿no? Incluso con clostridiosis, no se ven reflejos en las extremidades, pero bueno, si ustedes toman temperatura, ritmo cardíaco y respiratorio son normales. Este es como las coccidias, ¿no? O sea, pues prácticamente no inducen fiebre como en el caso de otros apicomplexa, ¿no? Pero pues ustedes van a ver que todo está normal y está tetanizado, no se puede mover, pues empezamos a sospechar de neosporosis. Y ya si se hace una necropsia, se ve la histopatología, se van a ver lesiones microscópicas prácticamente sistémicas en todos los órganos y sobre todo en el sistema nervioso y corazón. Entonces se ve miocarditis, meningoencefalitis, lesiones en músculos, pues obviamente el corazón es un músculo y sistema nervioso. Diagnóstico, bueno, la doctora Elizabeth Morales del Departamento de Patología, junto con el exdirector de la facultad, el doctor Francisco Trigo, estandarizaron una técnica de ELISA, que es la que actualmente se utiliza para el diagnóstico de neosporosis. Son unas autoridades en neosporosis canina y bovina en el país, tanto la doctora Elizabeth Morales como el doctor Francisco Trigo, y ellos son quienes han aportado todas estas contribuciones al conocimiento de Neospora. Y gracias a ellos podemos saber qué prevalencias hay en el país, ¿no? Gracias a los ELISAs que estandarizaron. Bueno, también ya hay métodos moleculares y pues obviamente pues se hace un diagnóstico clínico también, ¿no? Se ve, pues hay perros en el establo, los perros están defecando ahí cerca de donde están los bovinos, no se levantan las excretas. Entonces, todo eso ya nos empieza a orillar a que, pues, posiblemente esos abortos no sean por brucela, posiblemente no sean por tricomonas, ¿no? Entonces, empiezan ya a ver sus diagnósticos diferenciales. Y sobre todo, pues, no hay fiebre, ¿no? Entonces, ya empezaríamos a descartar algunas virales, algunas bacterianas. Y, pues, a conseguir el kit de ELISA, conseguir los métodos moleculares, o los inmunohistoquímica para ver esto. Pero vean, o sea, no es algo que se tenga como que en cualquier establo, decir, tráete el microscopio de fluorescencia, y no es fácil. Por lo tanto, es un diagnóstico que pues sí llega a ser poco común. En el caso de ganado bovino no hay tratamiento, no se les da incluso tratamiento porque ninguno resultó ser efectivo por la localización de los bradizoitos en los quistes tisulares. No llegan los fármacos a destruirlos. Hay, por ejemplo, colegas que han dicho que el tontrasuril les ha funcionado para matar esos quistes tisulares, pero si vemos el mecanismo de acción de tontrasuril, pues llega uno a dudar, ¿no? Que lo que estén diciendo, pues hasta que no lo veamos publicado y formalmente en un estudio doble ciego, en un estudio controlado, pues no podemos asegurar que el tontrasuril actúa contra estas fases tisulares de Neospora.
Y en el caso del perro, pues ahí sí se puede utilizar incluso el tontrasuril, se pueden usar sulfas con algún potenciador, con trimetoprima o algún sinergético, como lo mismo, ¿no? Trimetoprima. Puede usarse pirimetamina, este está muy probado tanto en toxoplasma como en neospora, que es muy eficaz, el uso de pirimetamina en el caso del perro, o bien un antimicrobiano, la clindamicina. Finalmente llega a actuar la clindamicina contra estas fases que se encuentran en el hospedero definitivo. Y pues bueno, no es necesario que sepan las dosis, pero ver que en el bovino el tratamiento incluso pues es dinero tirado. No hay un tratamiento efectivo en el bovino, aunque muchos colegas que se dedican a campo y están viendo muchos casos de neospora, sobre todo en el norte del país, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, dicen que les ha funcionado muy bien el tontrasuril, entonces habría que hacer un estudio formal. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, evitar la entrada de perros a corrales y bodegas, pero bueno, muchas veces meten los perros a las bodegas para evitar también que haya roedores, evitar que se consuman carne o vísceras de bovino por los perros. Es malísimo eso de estarles aventando las sobras crudas a los perros. Es muy, muy común esto. Pues hay que hacer una vigilancia epidemiológica con pruebas serológicas como el ELISA, evitar la entrada de perros ferales, eliminar animales portadores, es decir, son medidas de bioseguridad. Si todo esto es bioseguridad, evitar el ingreso a las granjas de animales que puedan ser portadores del parásito. Y pues lo que nos puede ayudar es una inseminación artificial con pipetas certificadas o transferencia de embriones con embriones también certificados libres de neospora, brucela, de tricomonas, diarrea viral, de todo lo que exista. Pues obviamente son caras estas pipetas de inseminación, entonces hay que exigir certificado de libertad a todas estas enfermedades abortivas. Y bueno, eso es neospora. Si tienen una duda ahora, o si no, pues al final podemos abordar las dudas. Y ahora vamos a ver una que es de las que menos me gustan, lo admito, perdón. Y curiosamente la tesis de licenciatura la hice en este parásito, la hice en Babesia, pero no sé qué es como ese cuate que, ay, es buenísimo, anda, y de repente ya cae gordo, o sea, no sé, pero eso me pasó con Babesia. Si consultan ahí, de hace del 97, mi tesis de licenciatura fue un cultivo in vitro de Babesia. Entonces adoraba yo este parásito, pero ya me cae mal, porque es sumamente complicado a veces, de lo más complicado que hay. Entonces, acuérdense que hay incluso un reto por ahí que tenemos escrito en piedra, que es que Mateo nos va a decir el ciclo de Babesia en Medusa, en Six Flags, en cuanto ya podamos quitarnos todos los cubrebocas y se haya mitigado la pandemia por completo, que la Organización Mundial de la Salud ya haya dicho, ya esto ya se acabó, hacer una quema ahí de cubrebocas porque ya todo vuelve a la normalidad, nos vamos todos a Six Flags y Mateo nos va a recitar de memoria el ciclo de este parásito. Entonces ya tenemos ese compromiso escrito. Y bueno, babesiosis. Babes, un poquito de historia. Víctor Babes era un microbiólogo, un bacteriólogo rumano. Entonces él empezó a ver que era el himno deportivo. Bueno, ya le cambió. Bueno, voy a checar cuál fue el compromiso, Matt. Porque según yo, era el ciclo de Babesia, ¿o quién era? Entonces el doctor Vic, ¿quién va a decir el ciclo de Babesia, verdad? No, ya serás tú. La detesto el ciclo de Babesia, lo odio. Sí, es Pero bueno, bastante complicado. es lo peor que existe. Es más, yo no me lo sé. No, es una cosa espantosa. Pero bueno, pues Víctor Babés era un bacteriólogo. Entonces él se dio cuenta que los animales que orinaban con sangre, empezó a estudiar los eritrocitos de esos animales y vio que tenían dentro un bicho. Entonces fue el primero en encontrar que algo estaba produciendo que los animales orinaran con sangre, ¿no? Hematuria. Y pues de ahí recibió Babesia el nombre, gracias a Víctor Babés. Y estos dos señores que estaban estudiando en la Universidad de Cornell, por ahí de 1850, pues más o menos, ¿no? La edad que tiene nuestra facultad, nuestra facultad creo que es de 1853, ellos estaban estudiando en 1858
y se dieron cuenta que estaban estudiando la fiebre de Texas, ¿no? Que los animales se infectaban, orinaban sangre, tenían mucha fiebre y en un par de días morían. Y se dieron cuenta que las garrapatas estaban involucradas en la transmisión de algo. Vieron los hallazgos de Víctor Babés y dijeron, pues entonces la garrapata está transmitiéndole algo a los bovinos que los está matando. Y gracias a Teobaldo Smith, Frederick Kilborn y Víctor Babés sabemos que la babesiosis es transmitida por garrapatas. Entonces fue uno de los hallazgos más grandiosos en la historia de la parasitología. Y bueno, de estos dos, ¿no? Porque le dejaron el nombre de Víctor Babés a babesiosis, ¿no? Porque pues ellos pudieron haberle puesto ahí Kilbornosis o Smidosis o algo así, pero le dieron todo el crédito al bacterio. Ni siquiera era parasitólogo Babés, él era bacteriólogo. Es más, él pensaba que era una bacteria lo que había, lo que estaba infectando a los eritrocitos. Hay muchas especies, muchísimas, más de 100 especies de Babesia, cada uno con sus hospederos. Entonces tenemos Bovis, Bigémina, Cavalli, entonces vemos aquí, ¿no? Todas las que hay babesias en perros, y lo que podemos ver es que hay babesias zoonóticas. Aquí en este dibujito se nota cuáles son las zoonóticas, ¿no? Divergens, Crasa, Venatorum y Microti, ¿no? Son babesias zoonóticas. En el caso, por ejemplo, de Bovis, Bigémina, no se consideran zoonóticas, tampoco las del perro, ¿no? Canis y Gibsoni no se consideran babesias de riesgo zoonótico, con excepción de transfusiones de sangre, ¿no? Que transfuran, pues sería muy mala suerte, ¿no? Que les metan una babesia de otra especie, pues primero se muere la persona por una reacción ahí de hipersensibilidad que de babesiosis. Entonces, se ha mencionado que pues a veces que un perro que a través de una mordedura es muy, muy difícil. O sea, son casos de 1 en 100,000 o algo así. Entonces, en realidad, las zoonóticas son únicamente 3 o 4, 5 especies. Vemos hospedadores bovinos, tenemos Bovis, Bigémina, Divergens, hay muchas más, pero bueno, son las más importantes, ovinos y caprinos y en perros. En América, en realidad, la que tenemos es Babesia bovis y Babesia bigémina. Estas son las que tenemos en nuestro país, en nuestro continente. Y, por ejemplo, estas otras, pues se ha reportado en otros continentes. Bovis, pues hasta el momento no se ha documentado, hasta donde tengo conocimiento, no se ha documentado en México, incluso ni en Estados Unidos. Y, por ejemplo, de los perros sí se han documentado en México. Estos son los vectores, las garrapatas que transmiten la babesiosis. Entonces, Rhipicephalus microplus y Annulatus son las que están más involucradas en la transmisión de Babesia bovis y bigémina, y Rhipicephalus sanguíneos en la de los perros. Morfología, bueno, no es objetivo de ver morfología en séptimo semestre, pero bueno, nada más recordar un poco. Hay pequeñas babesias, hay grandes babesias. En el caso de los perros, pequeña babesia es Gibsoni. En el caso de bovinos, pequeña babesia es bigémina, es decir, miden pues menos de 1.5 micras, ¿no? En el caso de perros, las pequeñas babesias miden menos de 0.5 micras. Las grandes babesias llegan a medir un poco más de 3 a 4 micras, a veces más de 5. Entonces, pues por el tamaño se les clasificó así sensulato y sensu stricto, en pequeñas babesias y grandes babesias. Entonces, pues aquí diría uno, ¿y eso qué tiene de importante? Es muy curioso, porque, por ejemplo, en el caso de los perros, los tratamientos convencionales como el aceturato de diminaceno y pues de todo lo que se esté utilizando contra babesia, no funciona en las pequeñas babesias, sino que nada más afecta a las grandes babesias en perros. Entonces, si en perros ustedes diagnostican Gibsoni, necesitan tratar, por ejemplo, con acitromicina. En cambio, si diagnostican Canis, pues sí pueden usar imidocarb o pueden usar aceturato de diminaceno. Por lo tanto, en el caso de perros, ahora sí que el tamaño sí importa. En el caso de bovinos, pues no se ha visto una diferencia en susceptibilidad a fármacos, pero, por ejemplo, Babesia bovis es muy agresiva porque llega a causar signos nerviosos. Y entonces esta es grandota y llega a provocar mayores problemas, ¿no? Es una bulia, es una grandulona problemática. Y bueno, esta es la morfología que vimos en segundo semestre. Es únicamente una foto del merozoito,
Y es un apicomplejo, es un primo de las coccidias de género Eimeria, de Toxoplasma, Plasmodium. Entonces, todo ese grupillo sería como una de las pandillas más peligrosas de la naturaleza, que son los apicomplexos, ¿no? Vean la cantidad de organelos que tienen para abrirse paso en las células del hospedero. Tienen una organización perfecta, ¿no? Es la navaja suiza de la naturaleza, el complejo apical. Le sirve perfectamente para abrir la célula, penetrar y ahí se reproducen, hacen su relajo y ya salen. Entonces, el complejo apical es una maravilla para poder reproducirse con la vida parásita y pues lo comparten muchos de ellos. Y bueno, aquí la diferencia entre, por ejemplo, Babesia y la diferencia entre Cryptosporidium, la diferencia con Toxoplasma, con Eimeria, es que Babesia no tiene conoide, pero tiene unos cuerpos esféricos, que son estos que participan en la invasión celular. Entonces, no tienen los gránulos densos de Eimeria y Toxoplasma, pero tienen unos cuerpos esféricos que le ayudan a invadir. Y el complejo apical no tiene conoides, pero bueno, nuevamente, ¿no? Tiene sus cuerpos esféricos. Y pueden ver que el complejo apical, pues de ahí el nombre, ¿no? Apical significa picudito, de ápice, pico, extremo. ¿Esto cómo lo encontraron? Vieron que en Australia estaban los animales que pastaban en ciertas praderas, ya no tenían coccidias. Entonces empezaron a ver, pues, qué es lo que está pasando. Y vieron que estaban usando un herbicida y ese herbicida estaba afectando a estos apicomplexos, porque el complejo apical deriva de una especie, una especie de alga que pues evolucionó y formó estos parásitos. Entonces, esa alga es susceptible a muchos herbicidas y por lo tanto se dieron cuenta que algunos herbicidas podían funcionar para el control y de ahí salen, por ejemplo, el toltrasuril. O sea, el toltrasuril nació de un herbicida porque vieron que pues, los herbicidas mataban o evitaban que los borregos tuvieran coccidias, por ejemplo. Las formas sexuales, de ahí les digo que detesto el ciclo de Babesia, se llaman Strahlenkorper o rayos picudos, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, son como, parecen un dibujito de un rayito con picos, tienen muchos microtúbulos que les ayudan a moverse. ¿Sí? Los microtúbulos, acuérdense que la función es la motilidad. Y ahí les dejo el ciclo. A ver, nada más checo si tiene audio, porque sí debería tener audio. O si no, me mandan en el chat si no se oye. Gracias. El hospedero vertebrado se infecta cuando ingresa el esporozoito al momento que se está alimentando la garrapata. Los esporozoitos invaden los eritrocitos del hospedero y ahí se desarrollan en trofozoitos. Los trofozoitos se dividen en merozoitos mediante un proceso de merogonia, es decir, una fisión binaria. Subsecuentemente egresan y reinfectan otros eritrocitos del hospedero vertebrado. Posteriormente se lleva a cabo la gamogonia o reproducción sexual cuando los merozoitos se transforman en gametocitos intraeritrocíticos. Esto es lo que infecta finalmente al vector, es decir, a la garrapata, que es el hospedero definitivo. En ese momento, los gametocitos son ingeridos y llegan al intestino de la garrapata cuando se está alimentando y se desarrollan en gametos. Los gametos de Babesia se llaman cuerpos radiados o Strahlenkörper. Se fusionan y crean cigotos mótiles que se llaman ooquinetos. El ooquineto penetra la matriz peritrófica, es decir, una membrana semipermeable que está alrededor del intestino de la garrapata e invade las células intestinales de la garrapata. Una vez que está dentro del epitelio, el cigoto sufre una división meiótica y produce quinetos. Los quinetos se diseminan en los fluidos del cuerpo de la garrapata, es decir, en la hemolinfa, hacia los tejidos periféricos de la garrapata, incluyendo las células ováricas. La invasión de los ovarios de la garrapata resulta en la infección de los huevos de la garrapata y esto provoca la transmisión transovárica de Babesia. Al mismo tiempo, los quinetos primarios invaden otros órganos de la garrapata y a través de una esquizogonia, es decir, una fisión múltiple, se multiplican para crear quinetos secundarios que invaden las glándulas salivales de la garrapata.
Dentro de la glándula salival de la garrapata, los kinetos invasores se desarrollan en un sinsitio multinucleado, es decir, en un esporoblasto, el cual permanece en un estado de dormancia durante la ecdisis o muda de la garrapata, y eso asegura la transmisión transestadial del parásito, es decir, que pasa de una fase de la garrapata a la otra, es decir, de larva ninfa o de ninfa adulto. Una vez que el siguiente estadio o fase del ciclo biológico de la garrapata inicia la alimentación en el hospedero vertebrado, el esporoblasto se activa y los esporozoitos infectantes comienzan a producirse por el proceso de esporogonia y se liberan a la sangre del hospedero vertebrado. Sí, es una cosa espantosa el ciclo, ya como pudieron ver. Entonces, bueno, estos son los que se parecen a plancton, son los Strahlenkorper, los cuerpos radiados. Entonces, ahora mucha parte del control de Babesia está como dirigido a evitar la producción de cuerpos radiados, ¿no? Esos que se parecen a plancton. Entonces, aquí lo único que es de resaltarse es que Babesia sabe que a veces la garrapata, bueno, no, ¿no? Hay muchas especies de garrapatas, sobre todo Rhipicephalus, que se alimenta una sola vez. Entonces se alimenta, ya se llena de sangre y ya va a depositar sus huevos y muere. Entonces, ¿qué pasa si Babesia todavía no llegaba a las glándulas salivales cuando ya se alimentó la garrapata? Ya perdió su oportunidad de llegar a la sangre, ¿no? Entonces, Babesia lo sabe. Es decir, tiene que alcanzar a la garrapata antes de que se vaya a comer, pero pues por algún motivo u otro, por estar evadiendo el sistema inmune en el vaso o algún motivo, Babesia muchas veces no llega a tiempo a las glándulas salivales de la garrapata. Por lo tanto, evolutivamente ideó un método perfecto para asegurar su transmisión. Y esto es, si no llego a las glándulas salivales de la garrapata y ya se alimentó, pues muy fácil, me voy al ovario de la garrapata y así cuando nazcan los bebés garrapata, nacen infectados con Babesia y cuando la garrapata se alimente, transmite estos esporozoitos al bovino o al perro. Bueno, en este caso al bovino, ¿no? Este tipo de transmisión. Por lo tanto, es muy astuta Babesia porque dice, si no infecto al bovino a través de la saliva de una garrapata, hago que nazcan infectadas las futuras garrapatas. Entonces, muchas Babesias se van a la glándula salival y otras se van a los ovarios para que nazcan infectadas las garrapatas. Y tienen, por ejemplo, Babesia bovis, se transmite también de estadio a estadio, o sea, una garrapata al mudar de larva a ninfa, pues ya la ninfa está infectada. En el caso de Babesia bigémina, a la que infecta de manera transestadial es a la ninfa. Entonces, cuando la ninfa muda a adulto, se va, ya el adulto está infectado. Entonces, es muy astuta para poder transmitirse, ¿no? Es un parásito de los más abusados que existen. ¿Okay? Y entonces el ciclo fue eso. Esto es nada más un dibujo para que vean cómo se internaliza en la célula del hospedero, forma una vacuola parasitófora, penetra en la célula y ya se deshace de su vacuola y se queda ahí en el eritrocito. Esto mismo hace, por ejemplo, Toxoplasma e Eimeria, pero Toxoplasma y Eimeria conservan una película llamada vacuola parasitófora alrededor de ellos, igual Plasmodium, ¿no? O sea, se protegen con esa vacuola. Babesia no. Babesia se deshace de esa vacuola. ¿Por qué? Porque el eritrocito es una célula que es a todo dar. ¿Por qué? Porque no fagocita, a diferencia de un neutrófilo, ¿no? Que se lo zampa. O sea, no fagocita un eritrocito. No tiene la función de presentar antígenos. O sea, es una célula que la va a transportar para todos lados sin darle problemas. Entonces se fue a invadir la célula ideal que la va a transportar y la va a llevar a donde quiera. Cuando Babesia se siente en riesgo, se va y se esconde en la microvasculatura del vaso. Eso se le llama secuestro. Es decir, secuestra las células, los eritrocitos del hospedero, y se esconde en la microvasculatura del vaso y ahí evita ser capturada por el sistema inmune del hospedero. Entonces, esos sistemas de evasión inmune que tiene Babesia han hecho que sea un parásito de los más difíciles de controlar. Y bueno, aquí pueden ver, ¿no? Cómo penetra perfectamente. Si vieron las Olimpiadas ahora en el mes de julio, o si las han visto y les gustan las competencias de clavados, han visto que los mejores clavados, incluso hay una jovencita china que obtuvo un 10 perfecto, son los que menos agua salpican, ¿no? Cuando penetra ahí el clavadista a la alberca, entonces entre menos agua salga, sacan una calificación mayor. Eso es lo que haría Babesia.
O sea, penetra la célula y no arma ahí un relajo como las coccidias y con que están rompiendo todo. No, entra con una delicadeza a la célula que sacaría un 10 perfecto como clavadista. Los signos que vemos, pues esta sí es un parásito que como está en la sangre, cuando la sangre en ese sentido, una sangre infectada, lo primero que causa, se presenta es fiebre, una fiebre altísima. Entonces, si ustedes ven un becerro con 40, 41 grados de temperatura, al día siguiente ese becerro ya va a tener 15 grados de temperatura porque ya va a estar muerto. Sí, entonces la muerte es rapidísima cuando ya llegan a presentarse estas fiebres. Hay ictericia porque hay ruptura y degradación de eritrocitos, están rompiendo, sale la sangre o sale la hemoglobina por la orina, entonces hay hematuria o hemoglobinuria, y en el caso de Babesia bovis hay signos nerviosos. Entonces, pues es lo que van a ver ustedes principalmente en el caso de babesiosis, ¿no? Presencia de fiebre, presencia de mucosas muy pálidas, presencia de sangre en la orina, y en el caso de bovis, signos nerviosos. Entonces es lo más común, y pues obviamente hay esplenomegalia, porque como se están yendo a esconder todas al vaso, y el vaso pues está perdiendo eritrocitos y quiere producir más y más y más células, hay un vaso gigantesco. Cuando entonces abren ustedes ese becerro en la necropsia, lo que primero que va a salir, así como cuando se abre el Metrobús Xola a las 8 de la mañana y salen así todos, así sale el vaso de las cavidades de los becerros, ¿no? Sale gigantesco. ¿Por qué? Por la acción pues eritropoyética del vaso que está peleando por producir más eritrocitos, y también porque Babesia va y se esconde en el vaso para evitar el ataque inmune. Entonces sí llega a ser un grave problema sanitario. ¿Ok? Es muy común en ganado europeo. El ganado, pues sobre todo los criollos o los cebuinos, están muy adaptados a las garrapatas, a los climas cálidos con garrapatas. Los europeos no. A los europeos los trajeron para que produjeran más leche, porque obviamente les produce más una vaca Jersey y una leche más rica porque es más grasosa que un Brahman, ¿no? Un cebuino. Entonces, pues que no pensaron que el ganado europeo, pues ahí no hay garrapatas, o bueno, antes de esto del cambio climático no había garrapatas en esas latitudes. Los traen aquí a Veracruz, se infestan de garrapatas, les transmiten babesia y caen todos, pero rápido, como moscas. Entonces es un grave problema en ganado europeo que está poco sensibilizado a la presencia de garrapatas y evolutivamente no conoce a babesia. El ganado criollo, el ganado cebuino, ha convivido con babesia desde siempre porque está en latitudes cálidas, tropicales, y por lo tanto no mueren tanto como los europeos. Entonces, babesia y garrapata es un problemota en ganado europeo. ¿Sí? Entonces, pues el problema de haberse traído animales poco sensibilizados a las garrapatas y a babesia. Y pues en muchos países como Estados Unidos se empezaron a levantar las manos ovacionando y aplaudiéndose que ya habían erradicado las garrapatas, ya no tienen garrapatas, ya no tienen babesia. ¿Qué pasa? Pues hay venados, ¿no? Los venados no necesitan visa. Entonces los venados se pasan de México a Estados Unidos y les empezaron a llenar de garrapatas el sur de Estados Unidos, y empezaron a caer todas las reses de Texas por babesiosis y por garrapatas. ¿Por qué? Porque pues como no estaban expuestos, no estaban sensibilizados a este parásito, pues estaban limpiecitos. Eso fue lo que ocurrió. O sea, el hecho de erradicar un parásito es malísimo, es muy malo. Hay que dejar que haya cierta inmunidad, una estabilidad endémica se le llama en este caso, en el que el parásito y el hospedero se conocen, se medio hacen daño a ambos, pero no se matan. Pero cuando erradicamos un parásito y se vuelve a presentar en la población de hospederos, lo que ocurre es lo que pasó en Texas, por andar erradicando garrapatas, cuando los venados o el ganado de exportación, el que se engorda de México y se engorda en Estados Unidos, les llevaba garrapatas, empezaron las pérdidas y las pérdidas por garrapata y babesia. Entonces es lo que hay que evitar, ¿no? Estar erradicando. Y pues obviamente tienen que hacer un diagnóstico, diferenciarlo, por ejemplo, de leptospira,
Y bueno, en este caso se puede hacer en el laboratorio una tinción de frotis sanguíneo, colorean la sangre y ahí ven a los parásitos dentro del eritrocito. Y bueno, hay muchas técnicas más sofisticadas, ¿no? La inmunofluorescencia, tenemos ELISA, tenemos PCRs en tiempo real. Entonces ya hay demasiadas técnicas, pero esta es muy barata. Una técnica de Wright la hacen en 10, 15 minutos, una técnica de Giemsa en 45 minutos y ahí pueden ver en una muestrita de sangre capilar a las babesias en los eritrocitos. El tratamiento, pues se pueden usar antimicrobianos, se recomienda pues siempre suplementar con alguna vitamina. Hay muchos productos a base, por ejemplo, de dibensamidina. Tenemos también el aceturato de imidaceno, el imidocard. Entonces, esto es lo que más se utiliza, son muy, muy eficaces contra babesia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando traen ganado importado y no lo pueden vacunar, pues tienen ya listos todos estos tratamientos para el primer que le empiece a subir un poquito la fiebre a matar a las babesias. Son sumamente efectivos estos tratamientos, muy, muy eficaces para matar a las babesias. Entonces incluso penetran al eritrocito y ahí las matan. Entonces, en 3 días se puede observar mejoría, siempre y cuando ya no está el becerro ya a 42 grados, que ya está a punto de morir, ¿no? Les digo, nos ha tocado ver así, tomamos la temperatura en becerro, 40, 41 grados, fuimos por los medicamentos, llegamos en la tarde y ya estaba frío el animal, ¿no? Ya entonces mueren a veces rapidísimo, rapidísimo. Entonces, esto me recuerda ahora que nos toman la temperatura en los centros comerciales, en el supermercado, y no sé si han visto que marcan, ya ven que la gente pues pone así la muñeca o acercan la frente. Los expertos dicen que la toma de temperatura para neumonía COVID tiene que ser en frente seca. Si ustedes van sudando, no sirve. O sea, tiene que ser en la frente seca. En el cuello no sirve, en la muñeca no sirve. Pero pues aún así, yo he acercado la frente seca al termómetro y marca 33 grados. Digo, bueno, es que tengo babesiosis y en 10 minutos voy a estar patas arriba, ¿no? Entonces, así era con babesia. De 42 grados, en cuestión de horas, ya estaba frío el animal. Bueno, un artículo que trae todos los tratamientos. Los que dicen no, es que son experimentales. Los que dicen sí, es que están en uso, ¿no? Entonces, pues nada más les habla cómo actúan estos fármacos y como pueden ver hay muchísimos en experimentación. En el caso de perros que tengan pequeñas babesias se utiliza la atovaquona o el antimicrobiano que es acitromicina. Si un perro les resulta con babesia gibsoni hay que darle atovaquona o hay que darle acitromicina. Si es babesia canis funciona muy bien el imidocard o el diminaceno. Entonces, de ahí la importancia de medir los parásitos en el microscopio, ¿no? Y ahora que vayan ustedes a las prácticas presenciales, lo van a poder hacer. Y el doctor Julio Figueroa Millán del CENIT Pavet, él creó la vacuna contra babesiosis bovina. Actualmente me parece que hay un solo laboratorio que la maneja, entonces tiene que ser prácticamente sobre pedido, pero todo el ganado que venga de Europa, pues ya lo vacunan para que al momento en que se expone a las garrapatas, no va a morir de inmediato. Y pues el parásito no es invencible, o sea, es vulnerable. Necesita una garrapata, pues vamos a controlar garrapatas. Necesita reproducirse sexualmente en la garrapata. Ya están creando anticuerpos contra antígenos de babesia que le impidan la reproducción sexual. Necesita invadir el eritrocito. Entonces ya hay muchos alumnos de doctorado del doctor Julio Figueroa Millán que están haciendo sus tesis doctorales con el estudio de antígenos recombinantes de babesia que evitan que entre el eritrocito. El parásito tiene que salir del eritrocito. Entonces ya vieron que hay fármacos que evitan que salga del eritrocito y ahí muere babesia. Ya no puede salir del eritrocito, ya no lo puede romper, ya llega el eritrocito a destruirse al vaso y ahí destruyen la babesia. Entonces, esto se le llama quinasas bumped, significa que tiene como unos topecitos. Entonces, ustedes ven la molécula de la quinasa y tiene como unos topecitos, como unos chipotes. Y esos chipotes evitan que babesia mueva sus mecanismos para salir de la célula. Y pues babesia, ¿qué hace? Para evadir el sistema inmune, se va al vaso a esconder y ya lo que están haciendo es anticuerpos que evitan que se esconda en el vaso. Entonces hay muchísima investigación para controlar este parásito.
échale por abajo de las patas. Sí, ahorita le voy a echar en las patas. Quedó muy larga. Bueno, ahí es lo que vimos, es un baño acaricida, ¿no? Tan fácil de poner, hay que ponerlo donde generalmente es con las garrapatas, que es en los pliegues del cuello, es en las corvas, es en las ingles. Y bueno, hay una pregunta, hay la vacuna contra garrapatas, la BM86, llega a ser efectiva, pero no contra todas las cepas que hay en México de garrapata. Esa fue creada para ciertos países, ciertas cepas de garrapata y a veces no es tan eficaz. Y actualmente están estudiando, por ejemplo, otras proteínas de la garrapata, como las ubolecinas, las aquaporinas, y lo que están haciendo es anticuerpos contra esas proteínas bueno, es estudiar los anticuerpos contra esas proteínas y hacer de esa manera una vacuna eficaz. Pero la BM86, por ejemplo, combinada con una vacuna de subolecina o con una aquaporina, llegan a ser sumamente eficaces, sobre todo las vacunas que están ahorita a base de subolecina, muy, muy buenas para controlar garrapata. Esta vacuna BM86, que se escribe, la voy a poner así en el chat, BM significa Bófilos microplus. Antes Rhipicephalus se llamaba Bófilos. Bófilos microplus 86 es una proteína en el intestino de la garrapata que al momento en que la garrapata toma sangre de un bovino vacunado, esos anticuerpos le destrozan el intestino a la garrapata, ¿no? Es como si ustedes estuvieran tomando algo y de repente se les destroza el intestino. Eso es lo que hace la BM86. Pero pues obviamente hay distintos genotipos de tipos de garrapata, hay cepas, no es la misma la garrapata cubana que la garrapata mexicana, la australiana, y esa vacuna tiene eficacia de acuerdo con la ubicación geográfica, con la cepa de garrapata y las adaptaciones que tiene cada garrapata a los distintos nichos. Entonces, hasta aquí llega la unidad 2 y por lo tanto ya podemos detener.